¿Alguna vez sentiste que el aire se volvió denso, que la habitación temblaba sin que nadie pronuncie una sola palabra? Esa sensación, esa carga invisible que se cuela entre miradas, silencios y gestos sutiles, es la verdadera tensión de la que todos hablan, pero pocos reconocen. La mayoría cree que la tensión surge de frases coquetas o insinuaciones descaradas, pero la realidad es mucho más compleja y, sobre todo, mucho más poderosa. En los próximos minutos vamos a desmenuzar los 7 disparadores invisibles que convierten cualquier conversación en una experiencia electrizante. Presencia, contacto visual, pausas estratégicas, confianza emocional, conversaciones profundas, lenguaje corporal y el poder de la atención selectiva. Al final de este tramo tendrás una hoja de ruta práctica para crear esa atención sin decir una sola palabra y sin que la otra persona se dé cuenta. Imagina a Juan, un ejecutivo que entra a una reunión con la cabeza alta, respiración tranquila y una mirada fija que recorre la sala. En cuanto se sienta, el murmullo se apaga, los teléfonos dejan de vibrar y todos sus ojos se centran en él. No fue su traje caro ni su discurso ensayado lo que provocó ese efecto. Fue su pura presencia. La presencia es ese estado de completa atención a lo que ocurre en el momento, sin distracciones internas ni externas. Cuando estás plenamente presente, emites una energía que los demás perciben como autoridad y a la vez como un llamado a la intimidad. Una técnica sencilla para anclar esa presencia es la respiración 4-2-4. Inhalas contando hasta 4, mantienes el aire durante 2 y exhalas lentamente hasta 4. Repetir este ciclo 3 o 4 veces antes de entrar en una conversación te permite centrar la mente, reducir la ansiedad y proyectar calma. Esa calma, a su vez, genera una tensión latente en los demás, porque el cerebro humano está programado para responder a la seguridad como una señal de relevancia. Pasemos ahora al contacto visual, el siguiente pilar. No se trata de mirar fijamente como si estuvieras evaluando un examen, sino de sostener la mirada lo suficiente para crear un puente de confianza. Estudios demuestran que mantener la mirada durante 2 o 3 segundos antes de desviar la atención incrementa la sensación de conexión en un 50%. El truco está en equilibrar la intensidad. Demasiado tiempo resulta intimidante, demasiado poco pasa desapercibido. La clave es usar el parpadeo como un ritmo natural, dejando que los ojos descansen brevemente antes de volver a fijarse. Ahora, las pausas estratégicas. En una conversación, el silencio no es vacío. Es una herramienta que da espacio a la mente del interlocutor para procesar, anticipar y, sobre todo, sentir la presión de responder. Una pausa de 1 segundo después de una pregunta clave aumenta la probabilidad de que la respuesta sea más reflexiva y a la vez eleva la tensión emocional. Piensa en los grandes oradores. Siempre dejan respirar a sus palabras, como si cada frase fuera una nota musical que necesita tiempo para resonar. La confianza emocional es el 4º elemento. No se trata de mostrarse vulnerable, sino de proyectar una seguridad interna que permite al otro abrirse. Cuando transmites que no temes a lo que pueda surgir, invitas a la otra persona a bajar la guardia. Un ejemplo práctico es compartir una pequeña anécdota personal que revele una duda o un error, pero sin dramatizar. Esa honestidad sutil genera una tensión positiva, porque el interlocutor percibe una oportunidad de conectar a un nivel más profundo. Las conversaciones profundas son el siguiente escalón. En lugar de quedarte en la superficie de los temas cotidianos, lleva la charla hacia preguntas que exploren valores, miedos o aspiraciones. Preguntas como ¿qué te impulsa a levantarte cada mañana? O ¿cuál ha sido el momento que más te ha cambiado? Activan el circuito de recompensa del cerebro, creando una carga emocional que eleva la tensión en el intercambio. Recuerda siempre escuchar activamente, asintiendo con la cabeza y reflejando emociones para reforzar la conexión.
el lenguaje corporal completa el cuadro. Gestos sutiles, como inclinar ligeramente el cuerpo hacia el interlocutor, tocar suavemente el brazo al hacer una afirmación o cruzar los dedos de manera inconsciente, son señales que el cerebro interpreta como compromiso. Cada movimiento debe ser coherente con lo que dices. La incongruencia rompe la tensión y genera desconfianza. Un buen ejercicio es practicar frente a un espejo. Observa cómo tus hombros, tus manos y tu postura acompañan tus palabras. Finalmente, el poder de la atención selectiva. En un mundo saturado de estímulos, enfocarse únicamente en una persona crea un efecto de aislamiento que intensifica la interacción. Apagar el móvil, cerrar la laptop y eliminar cualquier distracción visual es el primer paso. Cuando el otro percibe que todo tu foco está en él, la tensión se vuelve casi palpable, como si el espacio alrededor desapareciera. Todo este conjunto de técnicas forma una sinfonía de tensión sutil que puedes aplicar en cualquier contexto, desde una entrevista de trabajo hasta una cita romántica. Cada elemento refuerza al siguiente, creando una cadena de energía que mantiene a la otra persona alerta, interesada y sobre todo emocionalmente involucrada. Si esto te está resonando, suscríbete y activa la campana para seguir explorando cómo dominar la tensión invisible. Y cuéntame en los comentarios qué situaciones te han hecho sentir esa carga sin palabras. En el próximo segmento profundizaremos en cómo combinar estas herramientas en tiempo real, para que puedas pasar de la teoría a la práctica en cuestión de segundos. Imagina que estás en una entrevista de trabajo y de repente el entrevistador te hace una pregunta directa. En ese instante, en vez de lanzar una respuesta ensayada, aplicas lo que acabamos de repasar. Primero, mantienes la presencia plena, inhalas profundo, alineas tu postura y dejas que tu mirada se asiente suavemente en los ojos del otro, sin pestañear demasiado rápido. Ese contacto visual, aunque breve, envía la señal de que estás totalmente enfocado en la conversación, creando una microtensión que despierta curiosidad. A continuación, utilizas una pausa estratégica. Después de escuchar la pregunta, cuentas mentalmente hasta 4, pero sin pronunciarlo, y solo entonces respondes. Esa pausa de 2 segundos parece un suspiro, pero en realidad es una ventana que permite que la mente del interlocutor llene el vacío con anticipación. Cuando finalmente hablas, tu voz lleva un ritmo ligeramente más lento, lo que refuerza la sensación de seguridad y control. Mientras desarrollas tu respuesta, insertas una pregunta profunda que toque valores o aspiraciones. Por ejemplo, podrías decir: me motiva la idea de aportar soluciones que realmente cambien la forma en que la gente interactúa con la tecnología. ¿Cómo ve usted que este equipo aborda la innovación a nivel humano? Esa pregunta no solo muestra interés genuino, sino que también activa el circuito de recompensa del cerebro del entrevistador, intensificando la carga emocional del intercambio. Todo lo anterior se complementa con un lenguaje corporal coherente. Inclina ligeramente tu torso hacia adelante, abre los hombros y cuando enfatizas un punto clave, lleva la mano derecha al pecho en un gesto sutil que transmite compromiso. Evita cruzar los brazos o mirar el reloj, pues esas señales romperían la cadena de tensión que has construido. Por último, practica la atención selectiva. Apaga cualquier notificación del móvil, coloca tus objetos personales fuera del campo de visión y, si es posible, ajusta la iluminación para que la luz caiga suavemente sobre tu rostro. Esa atmósfera íntima hace que la otra persona perciba que todo tu foco está en ella, y la tensión se vuelve casi palpable, como si el espacio alrededor desapareciera. Ahora, pon a prueba este conjunto en tiempo real. Busca una conversación corta, quizá con un colega en la cafetería o con un amigo que no veas hace tiempo. Aplica cada uno de los 7 disparadores en orden: presencia, contacto visual, pausa, confianza emocional, conversación profunda, lenguaje corporal y atención selectiva. Observa cómo la interacción se vuelve más viva,
cómo la otra persona responde con mayor energía y cómo tú mismo sientes una corriente de energía que fluye sin necesidad de palabras exageradas. Si en algún momento notas que la tensión decae, vuelve a la respiración de 4, 2, 4 y reajusta tu postura. La práctica constante te permitirá activar estos recursos de forma automática, como un músculo que se fortalece con el uso. ¿Qué te ha parecido este ejercicio? ¿Has sentido alguna diferencia al aplicar una pausa deliberada o al enfocar tu mirada de manera más intencional? Cuéntame en los comentarios tus experiencias y si alguna de estas técnicas te ha ayudado a crear ese espacio cargado de energía sin decir una sola frase extra. Recuerda que la maestría en la atención sutil no se logra de la noche a la mañana. Es una combinación de hábitos conscientes que, con el tiempo, se convierten en tu segunda naturaleza. Si te ha resonado este contenido, dale al pulgar arriba, comparte el video con quien creas que necesita afinar sus habilidades sociales y, por supuesto, suscríbete para no perderte los próximos episodios donde desglosaremos casos reales de negociación, liderazgo y persuasión, aplicando exactamente estas herramientas en situaciones de alto riesgo. En el siguiente video exploraremos cómo usar la atención invisible en presentaciones públicas, transformando cada diapositiva en una oportunidad para mantener a la audiencia al borde de sus asientos. No te lo pierdas. La próxima clave para convertirte en un comunicador magnético está a un clic de distancia. Hasta pronto y sigue afinando esa energía que solo tú puedes controlar.